Buenas tardes, mi nombre es Marlene Montserrat Ramón Lemus, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México. El día de hoy llevaremos a cabo una entrevista con un ingeniero industrial con base a su experiencia laboral. Acompáñenme. Y el día de hoy voy a entrevistar al ingeniero Omar Antonio Velázquez Trujillo, graduado en febrero de 2023. Así es. Ok, bueno, para comenzar, vamos a hacer unas 10 preguntas. Sí. Esto en base acerca de su experiencia laboral. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia laboral como ingeniero industrial? ¿Qué tal, Montserrat? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Me presento de nuevo, soy el ingeniero Omar Velázquez, especialista en seguridad y higiene. Primeramente que nada, tal como lo mencionaste, me gradué en el año de 2023, ya Ok, con título y cédula, y a partir de ahí empecé a elaborar en lo que es en el campo de la seguridad industrial. Tengo experiencia ya de 2 años en adelante, como tal, en el mismo giro, en este caso de segurista o de especialista en seguridad. 1 año y medio en lo que fue Hutchison Port NG, o sea, el recinto portuario, Talleres Navales del Golfo, en el cual ok, estuve a cargo de, pues, de la supervisión de las reparaciones de buques. Después de eso me trasladé a lo que fue la planta de Nestlé por parte de una empresa contratista llamada Pronamet. Ahí también estuve a cargo de la supervisión del personal que instaló las líneas las líneas de los sistemas hidráulicos para el control de incendios. Ahí nada más fue por proyecto, por obra determinada, fueron 4 meses y medio. Y finalmente me encuentro residiendo en la planta de incubadora de Pilgrims, en el área de Manlio Fabio Altamirano. Y apenas tengo aproximadamente 1 mes y medio. Y estoy también en el mismo ramo que lo es la seguridad. Entonces, pues son 2 años y medio de experiencia en el giro. ok. En base a la experiencia, ¿cuál considera que han sido sus conocimientos obtenidos? Porque, Pues, pues, cuando uno se gradúa dentro de lo que conlleva la universidad, todo eso, sabemos que no es lo mismo estudiar por medio de materias, a ya llevar la vida laboral. O sea, es como que un giro muy distinto. No sé si me pueda platicar sí, esos conocimientos que ha adquirido con estos últimos 2 años. claro. Bueno, déjame decirte que la escuela como tal te enseña lo que son las bases teóricas, pero en la práctica ya son situaciones en las que te pueden agarrar en las de que no sepas muy bien identificar riesgos, identificar accidentes. En este caso hablo de mi giro. Ok. Sí, como tal, la escuela te prepara hasta cierto punto, pero la vida real es otra, sí, eso es totalmente claro, eso es totalmente cierto. Como tal, entras como aprendiz desde tu primer trabajo que tienes, ya sea en las cunas. Aquí en Veracruz hay muchos trabajos cuna, dependiendo de lo que tú vayas a ejercer, ¿no? Porque hay tres ramos en la ingeniería industrial, o ya lo sabrás, el administrativo, o el de gestión de calidad, o el de seguridad, o el de medio ambiente, ¿no? Son varias. Sí, claro, En mi son. ramo, dime. No, 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 continúe, perdón. A mi ramo, pues como estoy enfocado en lo que es la seguridad, pues prácticamente son situaciones que son más en campo. Por lo tanto, ahí la teoría sí te va a ayudar nada más en los conocimientos, pero al momento de actuar es muy diferente. Entonces, sí, son prácticamente un giro total de lo que es conocimiento y práctica, la verdad. Sí, Pero es más sin muy. embargo, lo vas aprendiendo, toda esa experiencia la vas adquiriendo conforme el tiempo. Sí, claro, esa experiencia se adquiere cuando ya estás trabajando en ello, ¿no? Así es. Bueno, otra siguiente pregunta dentro de su empresa en la cual se encuentra actualmente. ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla un ingeniero industrial dentro de su Bueno, empresa? Bueno, el ingeniero industrial trabaja desde lo que es la recepción de documentación del personal, o sea, tenemos parte de trabajo de lo que es recursos humanos Ok, y tenemos también trabajos que son en campo, que en este caso es la supervisión de actividades de los trabajadores, la prevención de riesgos, o elaboración de permisos de trabajo, de análisis de riesgos y principalmente lo que es el rondinearlos principalmente, hacerles hincapié
cómo hacer las buenas prácticas de trabajo y darles prácticas de inducción de seguridad con respecto a la seguridad, en base a las normas oficiales mexicanas. Sí, todo en base a las NOM, ¿no? Establecidas aquí Así en el es. país. ¿Considera que fue una buena decisión estudiar ingeniería industrial y por qué? Bueno, sí, sí, considero que sí tiene, al menos desde mi perspectiva y mi experiencia, me ha sido muy gratificante, la verdad, porque considero que aunque es una carrera que es muy solicitada, que hay mucha persona, una vez que ya la desempeñas en lo que tú vayas a querer, ya sea calidad, seguridad o administrativo, pues es muy gratificante, la verdad. Yo considero que lo que estoy haciendo me gratifica mucho, o sea, estoy contento con lo que estoy ejerciendo, la verdad. No Sí, tengo, claro, bueno, porque, bueno, debe de ser importante estar, pues más que nada desempeñando algo que te gusta, porque hay es- personas, por ejemplo, en algunos casos, no se dan la oportunidad de desempeñar algo que realmente les apasiona y es cuando llega un poco eso de la frustración, que no desempeñan bien su trabajo o que todo lo hacen a medias. Entonces sí es muy es gratificante escuchar que de su parte, pues sí, sí no tienes, desesperes. exacto. Te recomendaría, perdón por meterme ahí, pero te recomendaría que no seas, o sea, que tienes que ser paciente. Obviamente, las oportunidades te van llegando. Obviamente, no te quedes estancada, busca las oportunidades. Incluso si es un poco complicado encontrar ese trabajo de tu profesión aquí en Veracruz, no dudes, no temas y en buscar, ya sea en otros estados, ya sea en otros municipios. Lo importante es que tú vayas adquiriendo esa experiencia para después puedas ya sentarte en un lugar fijo, más fijo. Sí, sí. Más que nada, pues ir creciendo, ¿no? En lo que se llamaría profesionalmente, ¿Sí? porque pues es muy, pues es obvio, por así decirlo, que no vamos a empezar ya siendo a lo mejor jefes o directamente, no sé, algún supervisor. Tenemos que ir poco a poco porque más que nada cuando somos egresados no tenemos como tal esa experiencia, entonces poco a poco va uno adquiriéndola, ¿no? Entonces, eso es muy importante, Así es. aprender. Bueno, como siguiente pregunta, de las materias que cursó durante su carrera, ¿considera que existen algunas que no son importantes para su desempeño laboral y el por qué? Yo no puedo decir que ninguna materia, yo no puedo denigrar ninguna materia como tal. Todas las materias que nos implante nuestra casa mater, en este caso tecnológico o en este caso Universidad Veracruzana, estamos en la Universidad Veracruzana, estamos hablando de aquí nada más. No, considero que todas materias son importantes porque cada una aporta desde tu cultura, desde cómo tú te desenvuelves como persona, esas materias que digamos que las de tronco común y eso, nos dan valores que nos hacen crecer como persona. Entonces, desde mi punto de vista, todas las materias son importantes. ¿Por qué? Porque puede haber, cada una de las materias te puede llegar a enfocar a lo que tú quieres llegar a hacer, lo que tú quieres ejercer. Sí, claro, es como que todas aportan un granito Así de es. arena para tu aprendizaje o adquirir un conocimiento, ¿no? Que el día de mañana te va a beneficiar cuando estés Así es. desempeñando. ¿Ok? ¿Considera que el dominio de dos o más idiomas es fundamental para tener más oportunidades laborales? Yo considero, y más bien dicho, yo te recomendaría que en efecto estudies más de un solo idioma, porque no en todas las empresas de nuestro giro te vas a encontrar con personas que hablan en español, o sea, digamos que nuestra lengua nativa. Eh, Tengo compañeros que incluso han tenido jefes que son de incluso hasta de Corea del Sur. O sea, literalmente que aunque ellos, los de Corea del Sur, hablan en inglés, tienes que también irte adaptando también a ellos, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en México tienes que saber de entrada inglés, 100%, casi casi. Sí, para que tengas, aparte, como tal, da un visto bueno en tu currículum vitae, literal. Eso te lo puedo garantizar. Sí, es muy importante, ¿no? Porque he visto que luego ya es como que
de entrada te piden que hablas inglés, porque como dice usted, es como que el principal, ¿no? Después de, en este caso del español, tenemos que manejarlo porque ya es como que te lo piden como un requisito, ¿no? Ya Es- establecido. las empresas más grandes sí te piden ese idioma como requisito primordial, la verdad, Sí. porque tienen contacto con extranjeros que trabajan aquí o que hacen las licitaciones, los requisitos aquí en México. Y, por ejemplo, bueno, esta pregunta es externa, por así decirlo, pero en base a que usted trabajó en el muelle, comentó, Sí, ¿no? así es. ¿Usted tiene ese dominio por parte del idioma? Tengo un idioma, tengo dominio de básico intermedio, Ok, lo cual me ha funcionado para lo que es comunicarme efectivamente con personas, en este caso con norteamericanos, incluso comúnmente en talleres navales del Golfo llegan mucha gente de Filipinas, de Estados Unidos, eh, y prácticamente incluso hasta de Alemania han llegado aquí al puerto. Entonces, pues lo primordial es inglés, porque ellos se van a comunicar contigo en inglés, no te van a hablar en su idioma nativo, es muy difícil. Eso nada más lo manejan entre ellos. Pero sí, porque como eres segurista, ellos te van a pedir cosas. Ellos te van a pedir, oye, ¿podrías revisar estas áreas? Entonces, te lo van a pedir en inglés. Entonces, sí, sí, tú tienes que hablar ese inglés con ellos, por lo menos básico conversacional. ok. Sí, no, más que nada para comunicar, no sé, a lo mejor de algo relacionado con la empresa que se esté llevando a cabo, más que nada eso. ¿Considera que es fundamental que el recién egresado maneje normas de calidad, de salud laboral, de protección al medio ambiente? Sí, dependiendo, ahora sí que como tal, la especialidad que vayas a tomar. Porque, por ejemplo, ahí te puedes basar en la norma ISO 9001-2015 y vas y tu ramo va a ser calidad. Ok, Pero si nos vamos a ir a seguridad, no, casi, sí también los vas a tener, sí los vas a manejar, pero vas a manejar la norma oficial mexicana y dependiendo el giro al que vas a efectuar. 031, 027, 06, 09, 018 para lo que es son los que más, son nuestros principales fundamentos en el área de seguridad, en este caso. Pero, por mm, ejemplo, calidad, pues obviamente manejas ISO calidad. Y en este caso, para lo de salud, pues ya dependería también lo que tú vayas a ocupar, más que nada. Si te vas a ir a lo que es gerencial, administrativo, recursos humanos, pues sí, obviamente manejas también lo que es el ramo de la salud. Entonces, pues todo va a depender de donde tu enfoque, el enfoque sí, de cada uno. el área, ¿no? En el que uno Así ya es, va enfocado. Y ahí va a ser como que las NOM en específico de las cuales vamos a, pues, a utilizar o por así decirlo. Eh, así es. ¿Considera que es importante que el estudiante adquiera experiencia laboral antes de egresar de la carrera? En medida, si tienes la posibilidad de, en este caso, en tus prácticas o en tus residencias, ir adquiriendo este tipo de experiencia de lo que tú vayas a ejercer o que tú quieres ejercer, sí es muy recomendable. No dejen, de corazón yo les diría que sus prácticas y sus servicios no los hagan nada más así en un lugar así sencillo o algo. Traten de buscar alguna empresa consolidada que les dé la oportunidad de ir conociendo qué es el ramo que ustedes van a adquirir después. Sí, Sí, claro, ya como que ir teniendo esta visión de hacia dónde es queremos llegar, porque luego ocurren situaciones de que solamente porque lo he visto, ¿no? De que solamente por tener ya lo que es el servicio social, bueno, voy y me meto aquí. O sea, no, ya solamente para tener ese requisito, ¿no? Que te piden para titularte. Entonces, como que son cositas que ya uno tiene que ir viendo porque para tener esa visión de hacia dónde queremos llegar profesionalmente y también las residencias son punto clave, ¿no? De si queremos, no sé, un ejemplo. En mi caso, a mí me gustaría hacer mis residencias en Nestlé porque a un futuro me gustaría trabajar ahí. Entonces es como que ya tienes que ir teniendo como que claro qué es y hacia dónde quieres llegar. así es. Así es, tal cual. Si te quieres ir Bueno, literalmente en Nestlé, ve mentalizándote para hacer prácticas o servicio ahí. sí, 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 ya tener claro, ¿no? Hacia dónde.
Así es. Bueno, como siguiente pregunta, ¿considera que es muy importante obtener un alto promedio de egreso de la carrera para poder ser contratado en una empresa? Va a depender mucho de la empresa a la que tú quieras trabajar, dependiendo, porque por ejemplo, si vamos a hablar de empresas como lo que son Tenaristanza, Ternium o Techint, te piden promedios de 8.5, 9, pero realmente esos son casos muy estrictos, realmente. Yo Ah, considero que mantengas un promedio estable, literalmente no tan bajo ni tan alto, o sea, lo más importante de ustedes es la actitud que ustedes vayan obteniendo conforme vayan teniendo su experiencia y cómo se desempeñen, más que nada. La actitud que tú demuestres en la entrevista al momento de empezar a trabajar es lo que va a determinar realmente un promedio, ¿no? De 9 o 10, sinceramente, de corazón, no es tan importante. sí, no, es la seguridad, ¿no? También de cómo tú vayas y te presentes en una entrevista, tiene mucho que ver. No Sí, sé si también eso influye. sí es. Bueno, como siguiente pregunta, ¿qué paquetería o software recomienda que aprenda el estudiante antes de egresar de la escuela? Definitivamente tienes que aprender lo más que puedas Excel. La paquetería de Office, full por ciento, ¿Ok? full 100%, SAP 2000, AutoCAD y Autodesk Revit, ya que son programas para software de diseños ya sea de planos o de estructuras. Ok. Y ya como última pregunta, ¿qué considera que le hace falta al recién egresado para ser exitoso en la empresa? Actitud, actitud, Actitud. que no vayas tú con la mentalidad de una mentalidad cabizbaja, no, no, no. La gente, los jefes literalmente ven que tú seas una persona activa, que seas proactiva y que realmente si te pasa algo, que seas resiliente, que no te dé un bajón ahí literalmente, que, ay, no, no, tienes que seguir adelante, solucionarlos, que te demuestra tu carácter, no te quedes nada más como una persona apagada. ¿Por qué? Porque literalmente los jefes analizan eso al momento de contratarte o de darte un siguiente contrato. Sé tú misma, sé más activa, no te quedes como una persona más shy, más tímida, Sí, sí, dependiendo obviamente de lo que vayas a hacer. O sea, si eres una persona, digamos que tal vez un poco más cabizbaja, yo te recomendaría más que nada áreas administrativas. Pero si eres una persona que de carácter más activo, pues vete a campo, no, no está bien. ok. Sí, sí, aquí entra más que nada el papel de un líder. No sé si ser un buen líder te llega a abrir puertas. No sé si en lo que conlleva su experiencia laboral ha tenido que liderar a lo mejor a un grupo de personas o... Sí, 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 o sea que se le llega a otorgar, por así decirlo, el liderar a un equipo. No sé si ha experimentado en base a eso. Sí, claro, como tal, en talleres navales del Golfo, ya al momento de ser segurista, tienes a cargo las personas que están antes de ser segurista, los Sí, Firewatcher. En este caso, pues tienes que tener una actitud de liderazgo para decirles a ellos, tienes que tener carácter, tienes que tener voluntad para decirles, ¿sabes qué? Tú te vas a posicionar a tal área, tal área, vas a estar rondineando, supervisando, y yo también te voy a estar supervisando a ti. Pero se tiene que ver mucho la actitud que tú tengas al demostrarles tu fuerza, tu fortaleza. No seas una persona, como yo te recomendaría que no seas una persona más tímida. Demuestra lo que vales, demuestra que tienes conocimiento y ok, demuestra que tienes la actitud para ser un líder. ok. Creo que sí es un punto muy importante al momento de pues ya estar trabajando, ¿no? Laborando. Entonces, bueno, esto sería todo por parte de la entrevista, las preguntas que ya previamente le hice. Entonces, le agradezco por su tiempo y más que nada por hacer un pequeño espacio, ¿no? Porque sabemos que luego están muy ocupados, cositas así. Entonces, de mi parte sería todo. Eh, Le agradezco su atención y pues, Claro que sí, no será, no fue nada, no te preocupes. bueno, Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego.